Si llega a suceder, sería un avance gigante para la ciencia. Recuerdo perfectamente ese momento y la emoción. Fue un personaje bastante chiquito, pero era bailarina. Entonces, cuando me dijeron, ay, vas a ser bailarina, dije, ah, no, pues está perfecto. Qué buena manera de entrar. Y aunque tenga solo una línea y aunque tenga solo, ¿sabes? Poco tiempo frente a la pantalla, pues vamos a sacarle provecho y hacer, pues, mi- lo mejor que pueda hacer. Y qué bonito. Sí, conectar con eso, sí. Nuestro primo Diego está vivo. Ay, Rebequita, no estés bromeando. Es verdad, Armando. Diego y la señora emperatriz están vivos. Corazón Apasionado fue mi primer proyecto donde tuve un papel en toda la novela. Para mí fue una transformación muy grande. Yo era sumamente tímida a otro nivel, entonces para mí fue un reto nada más poder acabar las escenas sin ponerme roja, morada y de todos los colores de la pena que sentía cuando me equivocaba. Ya de por sí eso fue un reto superado, fue esa novela que me dijo que me enfrentó a mí misma como actriz y me hizo superar muchos retos a nivel personal. Tranquila, todavía estás a tiempo. Y estoy tan nerviosa. Esta conferencia de hoy es... Rosario fue una novela muy tranquila, para mí fue como un respirar y como una transición a poder hacer personajes más retadores. Para mí fue como un personaje donde sentí que fui apoyo para la protagonista, donde sentí que fui apoyo para muchos otros personajes y fue una manera bonita como de transicionar hacia personajes un poco más retadores. En eso Mariana tiene razón. Mira, tú a mí no me defiendas, ¿eh? Ni te hagas la que estás muy de acuerdo conmigo. Tú, para mí, no Fíjate que existes. mi mamá había hecho un personaje de gemelas. Y cada vez que yo como que veía esas escenas decía, ay, yo quiero hacer eso, qué divertido se ve. Y sí, sí lo fue. Divertido y retador. Creo que es la novela donde más me he transformado actoralmente, digamos, estructuralmente como actriz. Fue la novela que hizo que buscara otro nivel de disciplina, que buscara otro nivel de estructura para poder sobrellevar el peso que tenía que, que tener en esa novela. Digamos que me tuve que organizar. Entonces, en esa novela yo desglosaba todos mis escenas, la de Mariana, la de Marijose, donde estaban juntas, sus vestuarios, la línea de tiempo, sus emociones. Fue algo bastante fuerte para mí porque requirió de mucho esfuerzo. Sin embargo, no sabes qué divertido fue, porque tenía una doble. Fabiola se llama, la quiero muchísimo. Y, y ella conmigo fue como mi mano derecha. Cuando teníamos que hacer escenas donde las dos estábamos en escena, pues yo tenía que entrenarla en los movimientos de la otra, el otro personaje. Entonces, todas las mañanas, cuando teníamos escenas dobles, yo le decía, pues en este texto voy a levantar la mano así, y en este texto no te puedes quedar tranquila, si yo te estoy retando, te tienes que echar para atrás. Y entonces era como una forma de tener como una coreografía dentro de la escena. Y la repasábamos y la verdad es que se portó espectacular porque digamos que es un papel poco reconocido porque nunca se le ve la cara, pero fue una gran compañera para mí y cada vez que tocaban escenas donde habían muchas personas, donde salían las dos y habían muchas personas, yo recuerdo que todo el set decía, hoy nos toca con Scarlett, porque tenían que grabar el lado de una, el lado de la otra y luego integrarlas a las dos. Entonces eran días muy largos, eran días pesados, pero para mí, bueno, fue una de las novelas más divertidas a las que me he enfrentado. La disfruté muchísimo a las dos y ojalá la vida me ponga una oportunidad de poder volver a hacerlas porque ahora tengo tantas herramientas que pudiera entregarle a este tipo de personajes que, o sea, lo voy a manifestar porque sí quiero volver a hacer algo así. ¿Ya llegaron los obreros? Sí, abuelo. Y no me inspiran confianza, ¿eh? Son demasiado soberbios. Y no digas tonterías. Ay, Andrea, para mí siempre va a ser de mis consentidas de mi corazón, sino una de mis favoritas. Amé ese personaje.
Curiosamente, yo había quedado para el personaje de Irina. No sé si esto lo había dicho antes, me imagino que sí. Yo había quedado para ese personaje y por obra del destino cosas fueron cambiando, me bajaron del proyecto, me volvieron a subir porque cambiaron a la mamá, o sea, pasaron mil cosas donde fui, regresé, que sí, que no, que este personaje no era este y ahora este y terminé en Andrea. Y yo recuerdo que yo tenía un temor de interpretar a Andrea porque pues claramente es muy gruñona al principio y yo dije, ay, le voy a caer mal a todo el mundo, nadie me va a querer. Es la hermana que, pues, sabes, que todo el mundo rechaza. Y dije, pues ni modo, yo, si me metieron en este personaje por algo es. Y mira qué gran transformación tuvo y qué gran aceptación tuvo. Y para mí fue toda una bendición ver que el público conectara tan bonito con ella en toda esa etapa de transformación que tuvo hacia el enamoramiento, hacia ese amor propio, hacia esa aceptación, esa apertura que tuvo hacia la vida. Creo que muchas personas conectaron con ella y para mí eso fue el regalo más grande que me pudieron haber dado. La persona más importante del mundo soy yo y mi Maxi. Para mí fue diferente porque yo recuerdo que llegué al casting y obviamente lo hice con acento neutro, que pues es mexicano, y los productores se quedaron viéndome y me dijeron, pero tú no eres venezolana. Y yo, sí. Ah, no, pues hazlo venezolana. Y yo, ah. Y entonces yo preguntando así, porque ya cuando se te va el switch, difícilmente es difícil volver a tu acento. Y yo, ¿quién de acá es de Venezuela? Hábleme, hábleme, hábleme. Y de pronto como que ya entré en el acento y hice el casting. Recuerdo que me divertí muchísimo. Kira fue de los personajes más divertidos que me ha tocado también, porque es explorar esa niña interior. Yo tenía 26 años, 27, 26 y estaba haciendo de una niña de 16. Entonces, poder llegar como a esa adolescencia y a ese nivel de diversión y de picardía, porque era la villana y hacía travesuras, no, bueno, lo disfruté de una manera espectacular. Conecté con ese elenco también muchísimo, hice grandes amigos y nos divertimos, bueno. No te imaginas, esos camerinos eran una locura. Jugábamos videojuegos, o sea, de verdad parecíamos niños. O sea, nos la pasábamos jugando Mario Kart. Estoy buscando a mi novio. ¿Sí sabes dónde está? No sé quién es su novio. ¿Y quién va a ser? ¿Acaso tengo pinta de novia de ranchero? Hice por muchos años castings para poder entrar a Televisa. Yo ya lo veía casi como que muy distante hasta que Nacho Sada me dio la oportunidad y realmente vino de la nada porque yo creo que hice tantos castings que ya como que los productores pueden ver quién está ahí en el radar. Y me llamó a casting y cuando quedé, no sabes mi nivel de emoción, pero también mi nivel de, de un poco de temor de irme de casa, porque yo soy sumamente familiar y yo creo que lo que me había limitado a tomar ese paso de irme de Miami y llegar a México era esa cercanía que tenía con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas. Para mí era muy duro tomar ese paso y sé que muchos fans me escribían y me decían, ¿y qué no piensas salir de tu zona de confort? ¿Y qué no piensas tomar ese paso y seguir tu carrera? Y yo decía, uff, pues en el fondo me enojaba, hoy sí tienen razón, pero ay, qué miedito, ¿no? Pero creo que la misma vida me impulsó a dar ese salto y de una manera muy bonita con una producción que me encantó. Sin tu mirada para mí fue una novela mágica. Trabajar con Claudia Martín, que creo que fue también fue su primer proyecto como protagonista, pues lo hizo increíble. Fue un elenco muy apapachador. Y una producción muy, muy linda, muy respetada, como que nos trataron increíble. Y entonces fue un gran inicio a esta carrera en Televisa. Si nos cortan el sueldo a la mitad, no me va a alcanzar para nada. Oh, ya sé, a mí tampoco. Yo necesitaba ese sueldo para... Tanuchis. Personaje muy bonito.
También sentí como que fue un descanso para mí, Tania, porque su historia era un poquito más tranquila, no tenía ese peso, ¿sabes? Actoral que, que de repente te mueve actoralmente como actriz, sino que era un personaje muy liviano, muy divertido, también era muy espontánea, eh, como que era esa picardía que necesitaba un poco la serie, esa comedia, digamos, como que dentro de tanta tensión en médicos. Para mi mamá fue muy divertido porque mi hermana es doctora. Entonces dice, ay, tengo dos hijas doctoras. Y yo, ay, tu sueño hecho realidad. Le encantó, le encantó y yo iba con mi hermana y a veces mi hermana veía las escenas, que te pusiste el estetoscopio al revés, Scarlett, te dije que era para el otro lado. Y entonces para mí fue súper chévere poder conectar con eso y ese mundo que es tan ajeno a los actores, que es totalmente opuesto, pero muy padre, la verdad es que lo disfruté bastante también. Ay, claro que importa. Yo quería estar ahí como modelo. Tremenda la Sandy, muy tremenda. Fue de las antagonistas más, más tremendas que me ha tocado. Ella le hacía la vida, pobre, pobre, le hacía la vida de cuadritos a su pareja, pero también muy justificada. Yo no entendía cómo, o sea, la gente no puede justificar a las villanas. Yo tengo eso, o sea, yo no juzgo a mis personajes nunca y siempre les busco una razón de ser. Y yo decía, bueno, a mí también si llega una chica extraña, extranjera, diga, y me quiere bajar a mi novio, pues oye, no está bien, ¿eh? O sea, como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué lo ven como normal? Entonces, pues sí, ella pues estaba enamorada de su pareja o empeñada a casarse con él, entonces eso la movió mucho a hacer muchas travesuras, pero uff, fue de mis villanas más divertidas también, porque hice muchas maldades. Doña Julieta, usted es mucho más hermosa en persona que en la televisión. Robles. Doña. Me dijo doña. Julieta viene siendo otra de mis favoritas, así como Andrea del Junco es otra de mis consentidas. Amé ese papel y además llegó en un momento de mi vida en el que necesitaba ese nivel de ser diva, ese nivel de confianza en mí misma, de seguridad. Me aportó todo lo que en la vida yo necesitaba en ese momento, que es esa seguridad, esa espontaneidad, esa manera de ser tan fuerte, tan segura de sí misma. Me lo dio, me lo dio como regalito en ese momento de mi vida. Entonces a ella le agradezco mucho, mucho, mucho. Ella me transformó a mí como persona. Y aunque es una villana bastante odiada porque pues sí, le rompió una familia, creo que también muchos conectaron con su nivel de vulnerabilidad, con sus defectos que vienen desde un dolor muy interno, desde una huella de abandono, desde tantas cosas que tantas personas tenemos y que vivimos y que a veces llenamos de la manera incorrecta, ¿no? Y creo que muchas personas conectaron con ella por eso y me decían, es que no la puedo odiar, aunque hace cosas horribles. No logro terminar de odiarla. Y claro, yo creo que es porque vimos a un ser humano. Y también Leonardo Padrón, que es un excelente escritor con el que había querido trabajar toda la vida, un escritor venezolano que admiro muchísimo, escribió esta telenovela y está tan bien escrita que pasan estas cosas, que estamos viendo a seres humanos, no estamos viendo personajes lineales, sino a una mujer que está enamorada, a una mujer que le duele, a una mujer que realmente aspira a tener esa familia y ese hogar con esta persona. Entonces, eso me parece espectacular. Me encanta interpretar personajes que sean así de completos y tridimensionales y que muevan cosas en el público. Estoy en deuda contigo. Desde que ese hombre llegó, eres otra. Estoy harta de tus celos, Iván. Espera, hija.
Abrázame. Yo estaba demasiado emocionada. Bueno, sí, o sea, conecté con esa niña chiquita, con esa adolescente, con todos estos años de esfuerzo y dije, por fin, ya estoy solita y lo voy a lograr. Además que me tocó un gran compañero, Marcus. Bueno, yo recuerdo haber terminado de grabar Si nos dejan y decirle a Marcus, nos vemos en nuestro protagónico. Lo creí, lo sentí en ese momento y mira que se nos dio. Y fue un gran compañero. Entonces, claro que se siente un nivel de responsabilidad, pero también estuve apoyada por un gran elenco lleno de gente sumamente talentosa, muchos actores que eran actores de cine, actores de series. Entonces me sentí súper apapachada y creo que se logró una familia bien, bien, bien bonita. Y fue una historia bastante rosa, ¿sabes? Bastante tradicional, que también le agregó como otro nivel de magia a todo esto.